Rifirrafe entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Todo por este artículo del diario El País que retuiteó Petro. Fíjense en el titular. Dice así el diario: Bukele, del terror de las pandillas al terror del Estado, titula El País. Y añaden: el 36% de los capturados durante el estado de excepción no figuraban como pandilleros. Ese es el artículo del País que Gustavo Petro menciona con este mensaje dirigido al presidente de El Salvador. Vean. Tener un 36% de personas presas inocentes es un crimen contra la humanidad. Se trata de campos de concentración de población civil, gente apresada porque tiene un tatuaje o es joven. Así no se disminuye una tasa de homicidios porque estás matando en vida a miles de jóvenes presos inocentes y a sus familias. Se parece a las ejecuciones oficiales en Colombia para matar jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros dados de baja, cuando eran jóvenes inocentes, incluso con problemas mentales recogidos en los barrios populares de las grandes ciudades. Eso se llama terrorismo y sirve para conseguir apoyo popular ignorante, y después siguen los ciclos de venganza y más muertes. Es la acusación de Gustavo Petro, pero esto no se queda aquí. Nayib Bukele le ha respondido esto. Señor presidente Gustavo Petro, hace algún tiempo planteé una propuesta similar a Hillary Clinton, tras sus críticas sobre el sistema penitenciario en mi país. Hasta hoy sigo a la espera de una respuesta. Permítame entonces extenderle la misma invitación con el mayor respeto. Si, como usted sostiene, en nuestro país existen campos de concentración, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana. Esa es la respuesta de Nayib Bukele al mandatario colombiano tras esas graves acusaciones que le hacía en su contra. Pues bien, vamos a ver qué dicen de todo esto en El Salvador. 4:32, hora del este. Nos acompaña desde allí Luis Contreras, analista político y consultor en seguridad ciudadana y policial. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Club de Prensa. Sí, un gusto saludarlos y buenas tardes. El gusto es nuestro. ¿Qué comentan allí en El Salvador tras ese mensaje de Gustavo Petro dirigido a Nayib Bukele y la respuesta del presidente salvadoreño? Sí, no es primera vez que el presidente Petro entra en una confrontación mediática a través de redes sociales con el presidente de El Salvador. Sin embargo, pienso que lo hace, se avecinan las elecciones en Colombia. Básicamente la izquierda está perdiendo mucha fuerza en el cono sur. También se avecinan las elecciones en Perú, es decir, la aritmética ideológica ya no le favorece a la izquierda a la cual pertenece el presidente Petro de Colombia, y obviamente buscar algún rédito. A mí no me extrañan las declaraciones del presidente colombiano. Sabemos que las políticas criminales, llamémosle entre comillas, que aplican estos gobiernos de izquierda son laxas, son permisivas, y podemos ver los resultados en Colombia. El año pasado se tuvo 25.8 de homicidios cada 100.000 habitantes, un aumento a diferencia del año 2024, que fue 25.3. El Salvador, por el contrario, tuvo su año más seguro, con 1.3 cada 100.000 habitantes, y la seguridad no solo se percibe en El Salvador, se vive. Realmente yo puedo tener ese parámetro de comparación porque yo trabajo desde el año pasado en Sudamérica, en Ecuador, Colombia, Perú, en República Dominicana, en México. Tengo una percepción y una cuestión vivencial de la realidad de las investigaciones que estamos haciendo en consultorías en estos países, de cómo lastimosamente esas políticas permisivas de los gobiernos de izquierda han permitido que se recrudezca la violencia, que el músculo criminal se siga fortaleciendo en el cono sur. El Tren de Aragua, por ejemplo, cómo se ha expandido a nivel transnacional, y es algo muy importante. Debido a la permisividad de estos gobiernos, las cárceles se han convertido en centros logísticos, algo que en El Salvador no existe hasta la fecha. Me explico, es decir, por eso yo creo que al final el presidente Salvador lo que hace es más que un tono de burlas el presidente colombiano, porque sabemos que no se aboca a una parte técnica para identificar las políticas criminales de El Salvador. Yo creo que ningún presidente de América, que me atrevería a decir, pudiera actualmente criticar y decir que tiene un plan mejor de seguridad para su país cuando los resultados son evidentes en El Salvador. Ahora bien, veamos otra parte de la respuesta de Nayib Bukele a Gustavo Petro, porque el presidente salvadoreño le decía que haga entonces una propuesta si tiene un modelo mejor, algo que ya le pidió también a Hillary Clinton, nunca le respondió la demócrata. Pero hay más.
Fíjense en el mensaje completo del presidente de El Salvador al presidente de Colombia. El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del amor y la vida. Únicamente bajo una condición que entiendo será compartida por usted, deben ser todos, porque si se trata de campos de concentración, incluso un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable. Esta es una oportunidad histórica para consolidar su legado como el libertador que extendió la cuerda firme de la justicia para sacar a miles del abismo de la exclusión. Ahora bien, el periódico El País, en ese artículo con el que arrancábamos, que es el que cita Petro, apuntaba a un 36% de presos inocentes en El Salvador. ¿Eso es así, señor Contreras? Los datos podrían variar. En su momento, hace como un año, inclusive el gobierno de El Salvador liberó como a 8.000 personas que habían sido capturados bajo el régimen de excepción. Eso no es un secreto. Y quizás para que lo entienda mayormente la población, en todo país exista un régimen de excepción o no, cuando se dan capturas siempre va a haber un margen de error. Evidentemente las autoridades lo que buscan es que eso sea mínimo en lo absoluto. Ejemplos también muy concretos: en Estados Unidos inclusive se ha condenado a penas de muerte inocentes, por ejemplo, a penas perpetuas, que a veces han pasado durante muchos años de detención, más de 30 años, y después son liberados. Lastimosamente los sistemas de justicia sí son, y obviamente inclusive, como repito, en El Salvador en su momento se han liberado de esa cantidad. No podría asegurar que es el 36%, puede que sea menos, no nos toca el 36, y como la aseveración que hace Pedro también tiene mucho cuestión errónea, cuando dice que por un simple tatuaje se han llevado detenidos a personas de Salvador. Eso no es cierto. Yo creo que esa es una tergiversación de la realidad, y para la población que nos está viendo, los televidentes, especificar que aquí se hizo una adecuación al marco legal, al Código Penal, al Procesal Penal, que toda persona que tenga un tatuaje alusivo a pandilla 18, MS-13, Mirada Loca, Mao Mao, que son pandillas específicas, que obviamente ellos se tatuaban en el cuerpo, son los que son detenidos, no un tatuaje decorativo, me explico. Es decir que una persona tatuada es detenida en El Salvador solo por tatuajes, eso no es cierto. Y a mí no me extraña, porque hay muchos, el diario País de España siempre ha tenido una agenda en contra de las políticas de El Salvador. Yo como analista, ya 9 años de estar en los medios de comunicación a nivel nacional y en otros países, ya tengo medios específicos que sé que tergiversan muchísimo y a los cuales inclusive yo no les doy entrevistas, porque cuando me han sucedido me hacen entrevistas de 15, 20 minutos y después la confrontan con otros analistas, que para mí es esencial el debate y estoy muy a favor del debate. Sin embargo, en medios escritos como La Voz de América, Deutsche Welle, después me sacan solamente 2 líneas a mí y a la parte que ataca al gobierno de El Salvador le dan todo el párrafo entero. Es decir, yo creo que hay que también ser equilibrados en el análisis, y por eso yo doy estos datos específicos. Petro al final está tal vez ya tambaleando a nivel político, sabe que la derecha está ganando mucho terreno en Sudamérica, y no me extrañan esas declaraciones. Todos los gobiernos de corte radical y izquierdista, en su momento Nicolás Maduro, cuando estaba en Venezuela, de igual manera atacaba a El Salvador. Pero veamos el resultado. Al final vemos las encuestas, un Petro reprobado a nivel popular de su población. Vemos a un Bukele muy robusto en popularidad y en aceptación de los salvadoreños. Y otro detalle importante, mira qué interesante con lo que menciona el presidente de Salvador, que le mandaban los presos a Colombia. Colombia no puede ni controlar a sus presos. A inicios del 2026, en enero, de la prisión de Cómbita, que es de máxima seguridad supuestamente, estaban extorsionando a diferentes países de Centroamérica y del Caribe, y vecinos como Perú también. ¿Qué fue lo que sucedió? El presidente de Salvador dio a conocer esta información, el ministro de la Justicia y Seguridad también, debido a esa denuncia, tomaron medidas en Colombia. Es decir, o sea que El Salvador tiene que corregirle la plana al presidente Petro, me explico. Es decir, ahí podemos hacer una comparativa. Y yo siento que con datos, y son contundentes, sería más bien al revés. Exacto, es muy cierto. Pues fíjese, es que los datos hablan por sí solos y son claros. Los datos son claros. 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes el año pasado en El Salvador. El año más seguro de la historia del país. ¿Saben ustedes cuántos homicidios por cada 100.000 habitantes hay, por ejemplo, en una ciudad como esta, en Washington, la capital de los Estados Unidos, Washington? Hay 18 homicidios en la capital de Estados Unidos. 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. En El Salvador, 1,3 homicidios. Es decir, 16 veces
más seguro es El Salvador, por ejemplo, que Washington, D.C. Y fíjense en la reducción histórica de los homicidios en ese país. De 38 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019 a esa cifra que les estamos dando récord en el año 2025, cuando menos homicidios porcentuales se registraron en la historia del país. Esos son los datos encima de la mesa. Muy bien, pues Luis Contreras, analista, gracias por acompañarnos, consultor en seguridad, ciudadanía y policial desde El Salvador. Un abrazo a usted y a su país. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Bueno. Y mientras Nayib Bukele ha reducido así el crimen en su país, vean ustedes la gráfica, en Colombia, por ejemplo, aumenta. ¿Qué aumenta? Los cultivos de coca, sin ir más lejos. Han aumentado, se han disparado durante el mandato del presidente Gustavo Petro. Un aumento de la actividad criminal. Un 34% más de 2022 a 2023. Los cultivos de coca. Últimos datos de los que hay registros.